Muchas gracias, doctora Barrera, por la introducción, y muchas gracias a la Academia de Ingeniería por este espacio para compartir con ustedes unas reflexiones de toda una vida de trabajo referente a los hidrocarburos en México y el potencial, la importancia que han tenido en la configuración del México moderno y la que pueden y deben de tener para transitar hacia una matriz de energías más limpias. Voy a poner el modo de compartir pantalla para que podamos ir a la presentación. Ahí ya deben de estarla viendo. Les voy a comentar también que estoy en una zona rural en el sur del estado de Veracruz, así que voy a quitar mi imagen para que podamos concentrar toda la capacidad de la transmisión en la presentación y en la voz de la misma, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar así. Bien, el título es los hidrocarburos como un elemento fundamental en la transición energética. Tengo algún problema por ahí, no quiere cambiar. Ingeniero Josué, ¿podrán auxiliar al maestro Oviedo? Sí, detenemos su pantalla y compartimos desde nuestro equipo. Perfecto. Ahí está, ya está. Bien, entonces para abordar este tema vamos a seguir la siguiente agenda. Vamos a platicar un poco y a revisar la demografía y el consumo mundial de energía. Después veremos los elementos y los objetivos del desarrollo sostenible. Vamos a revisar las proyecciones de la demanda mundial de energía para después entrar a la historia de la producción petrolera en México, revisando el tipo de reservas que tenemos disponibles y el tipo de hidrocarburos producidos y que se están produciendo actualmente en la industria petrolera en México. Después, con estos antecedentes, nos haremos la pregunta cómo ordenar la transición energética y abordaremos esta pregunta desde la perspectiva de la optimización del valor de los crudos pesados que México tiene en reservas y que hoy produce de manera importante. Veremos también cómo la optimización de estos crudos pesados deben de complementarse con el uso sostenible de los recursos minerales y complementar con energías renovables, viento, sol, undimotriz y sobre todo la derivada con el manejo de los residuos sólidos urbanos. Y después concluiremos algunos comentarios que pondré a su disposición para establecer un diálogo y un espacio de preguntas y respuestas y comentarios a la presentación. Bien, empecemos entonces. El crecimiento mundial de la población, estos son datos de las Naciones Unidas, está contemplado que hacia el 2050 seamos alrededor de 10,000 millones de habitantes en el país, en el planeta. El año pasado, en agosto, septiembre del año pasado, se alcanzó la cifra de 8,000 millones de habitantes. Esto para el año 2100 está entonces proyectado en el caso medio que la población mundial alcance los 11,000 millones de habitantes. ¿Cómo está distribuida, compuesta esta población y el crecimiento esperado de ella en términos de edades? Vemos aquí que mayoritariamente la población va a tener entre 25 y 64 años, es una tendencia creciente. Sin embargo, también vemos que para 2050 y en adelante, la demografía disminuye sensiblemente. Vean ustedes la curva entre 0 y 14 años, como no solamente se aplana, sino que decrece y por lo tanto también esto va a provocar que la población con edades mayores a 65 años se incremente. Es decir, vamos a hacer una población madura, con todas las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista laboral, en donde las generaciones jóvenes son las que soportan con su pujanza, con su capacidad de creatividad y actividad económica, soportan las actividades
económicas en un país. Hay 6 elementos que hay que considerar importantes para poder suministrar a esta población creciente. En primer lugar, la alimentación, la energía, por supuesto, el empleo, la educación, la salud y la seguridad. Y un tema adicional que complica un poco más la ecuación es el hecho de que para 2050 está pronosticado que el 80% de la población vivirá en las áreas urbanas. Es decir, va a haber un reto significativo para proveer alimentación y energía a esta población creciente constantemente. ¿Cómo se proyectaba la demanda mundial de energía? Esta es una lámina que dejo aquí y es de agosto de 1997, en donde se pronosticaba que para estas fechas, ¿verdad?, para 2023, digamos, la humanidad iba a estar consumiendo alrededor un poco menos de 90 millones de barriles por día. En la realidad es que hoy ya estamos en niveles de consumo pre-pandemia en alrededor de 100 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por día para satisfacer las demandas de energía de esta población creciente. Esta proyección que se hizo en el 97 se quedó corta en un casi 15% respecto al crecimiento de la demanda mundial de energía. Y vemos aquí también que para 2040 se pronosticaba el decaimiento de la participación de los combustibles fósiles, incluyendo el carbón, en la proveeduría de esta energía para el mundo, y se veía el crecimiento de la energía nuclear y las no renovables, principalmente la solar, la eólica y la geotérmica. Sin embargo, esto no ha sucedido así. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Y no ha sucedido así porque esta gráfica estaba influida por el concepto del pico del petróleo. Sin embargo, este concepto de pico del petróleo, a pesar de que es válido porque los combustibles fósiles son una fuente no renovable, no se consideró en su momento que la tecnología constantemente iba a estar pateando hacia adelante este pico del petróleo, y en realidad eso fue lo que sucedió. Veamos, en este tiempo también surgieron algunos temas importantes a nivel de toda la humanidad y que se plasmaron en los conceptos de sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible introducidos por la Organización de las Naciones Unidas. El término de sostenibilidad en 1987, que se refiere a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las habilidades de las futuras generaciones. Perdón, aquí estoy teniendo unos problemas, ¿no? Para satisfacer sus necesidades propias. Y esto dio pie a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en realidad son un llamamiento a la acción universal para tomar medidas y resolver los temas de pobreza, proteger el planeta, mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Y así, bajo este esquema surgió en el 2015 los famosos Acuerdos de París, el COP21, que definió la Agenda 2030 respecto específicamente al cambio climático, en donde el objetivo específico era reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 grados centígrados. Este Acuerdo de París tiene que ver con el clima, pero también tiene que ver con la persistente y masiva afectación de los ecosistemas terrestres y la afectación en los océanos, principalmente asociada a la acidificación de los mismos, que está rompiendo las cadenas elementales de la vida en nuestro planeta, al afectar principalmente al fitoplancton, que es la base de la cadena alimenticia. Bien, con estos conceptos que se introdujeron de la preocupación por el cambio climático, por la preservación de los ecosistemas y la vida en el planeta y la especie misma, la persistencia de la especie misma, es que entonces estamos en un entorno diferente. Los hidrocarburos generaron y dieron pie a la construcción de la sociedad moderna como la conocemos y de la que disfrutamos actualmente, y paradójicamente
ese nivel de confort y de desarrollo y de tecnología que provocó la era de los combustibles fósiles, hoy representa una de las principales amenazas, no solamente para los ecosistemas y el planeta, sino para la especie humana misma. Y veamos cómo, estos conceptos de la ONU trataron de introducir esto y llamar a conciencia mundial para resolver estos problemas, ¿verdad? Veamos ahora cómo ha cambiado el panorama de la proyección de energía, de la demanda de energía, respecto a esa imagen de 1997 que se tenía. Estos son datos del Energy Information Administration del Departamento de Estado de los Estados Unidos en su clásico publicación bianual del International Energy Outlook. Este es el correspondiente a 2021. Vemos entonces que con estos datos el consumo mundial de energía va a crecer. Aquí vemos el pico que provocó la pandemia en el 2020, ¿verdad? Y está ya recuperando los niveles de crecimiento de la demanda de energía y va a crecer principalmente en los países no desarrollados. Este impulso en el crecimiento de la demanda de energía está influenciado principalmente por el crecimiento de la población, ya lo veíamos, la demografía, y el movimiento de la mayor parte de las personas hacia las zonas urbanas que van a disparar entonces la actividad industrial y la actividad de transporte y ligeramente la actividad residencial en el consumo de energía. Lo que podemos ver en esta siguiente gráfica, cómo está distribuido por sector de consumo esta energía que está demandando, que va a demandar el mundo. Y vemos aquí el crecimiento significativo en los sectores industriales y de transporte y en menor escala en el sector residencial. Sin embargo, ¿cuáles son las principales fuentes de energía que van a proveer esta energía que está demandando el mundo? Vemos aquí que el crecimiento, va a seguir habiendo crecimiento en el requerimiento de los combustibles fósiles y otros líquidos. Aquí están incluidos los biocombustibles. Pero también notamos un crecimiento muy significativo de las energías renovables. El gas natural mantiene un crecimiento paralelo a la demanda de los combustibles fósiles y vemos un estancamiento y un ligero crecimiento del carbón en esta matriz energética por fuente de suministro para esta energía primaria. Vemos acá en la gráfica de barras de la derecha, en este slide, que en términos genéricos, el gas natural y los combustibles y otros sectores líquidos mantienen su proporción. Disminuye en el periodo de 2020 a 2050 la importancia del carbón y es sustituido por las energías renovables. Otro punto importante es que en estos pronósticos de la Administración de la Información de Energía del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, también pronostica que independientemente del crecimiento a nivel mundial y del crecimiento de los precios del el crudo, hay una tendencia en el caso bajo, en el caso alto, a el incremento en el consumo de los combustibles a nivel mundial. Y vamos a tomar como referencia el caso base, que es el que va a dar pie al siguiente análisis y discusión de las siguientes gráficas. Perdón, pero ya no puedo pasar mis figuras porque, a ver, déjame aquí rechazar. Ahí está. Bien, entonces, aquí vemos cómo este crecimiento puede estar influenciado por el transporte, ¿verdad? Aquí vemos
cómo los niveles de pasajeros, cómo se van a transportar, cómo se van a mover esta gente que se está cambiando de residencia de las zonas rurales a las zonas urbanas, y vemos aquí que se incrementa notablemente el transporte en estas zonas urbanas, pero se dispara principalmente en los países en desarrollo. Y además que este incremento en el crecimiento está asociado también al uso de los vehículos con combustibles fósiles otra vez vemos nuevamente que es en los países en vías de desarrollo. Y en el caso de los vehículos eléctricos, el uso se dispara también en los países en desarrollo, pero en mucha menor proporción, en función principalmente de su precio. Vemos aquí también que entonces aquí el crecimiento más importante de la demanda de energía está ocurriendo en Asia, principalmente en la India, en China y en otros países asiáticos. Sin embargo, también vemos que este consumo que es creciente, sobre todo en India y en otros países asiáticos, en China se está suavizando este crecimiento, y se estabiliza en otras regiones. Pero vemos también que la producción de crudo, de aceite en estas regiones, se está perdiendo la capacidad de estos países de proveer sus propias, de satisfacer sus propias necesidades de energía. Y vemos entonces también que cada país va a instrumentar las medidas en función de los recursos naturales que posea para avanzar en la transición energética, lo cual es algo muy razonable. Y vamos a ver en el caso de México cómo sucede y cómo se va a dar esta circunstancia. Antes de pasar a analizar el caso de México, veamos y recordemos también que la transición energética que estamos enfrentando hoy no es la única que ha atravesado la humanidad en toda su historia. Aquí vemos que una gráfica de las 3 grandes transiciones energéticas que ha habido en la historia de la humanidad. La primera, en donde el carbón reemplaza a la madera como fuente de suministro de energía primaria. Después, como el crudo, el petróleo, reemplaza al carbón en la generación de energía y cómo el gas natural va sustituyendo poco a poco a el crudo, que es la etapa en la que estamos hoy de transición, y cómo a partir de 2020 está conceptualizado que las energías renovables sean las que reemplacen el suministro de energía a base de los combustibles fósiles. Vemos también en esta gráfica que estas transiciones energéticas han tomado en promedio 40 años para poder consumarse, por lo cual no es esperable que la transición energética del crudo hacia las renovables, de los combustibles fósiles hacia los renovables, también tomen un tiempo considerable. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el sector de energía, que es uno de los más dinámicos en términos de generación de tecnología, este tiempo se puede reducir significativamente. Y podemos poner como ejemplo los grandes avances y descubrimientos que se han hecho recientemente en la generación nuclear a base de la fusión nuclear, ¿verdad? Bien, veamos ahora cuáles son los recursos que tiene México y por qué decimos que los recursos prospectivos y las reservas de crudo que tiene el país deben de ser el elemento que pavimente hacia la transición energética en México. Veamos estas cifras a marzo de 2021 en términos de recursos prospectivos y a enero de 2022 en términos de reservas que tiene México. Recordemos que los recursos prospectivos son aquellos volúmenes de hidrocarburos que no han sido descubiertos físicamente, no han sido comprobados físicamente, pero que se tiene una certeza razonable de que están en el subsuelo
del país. Y en este caso, los números que tiene la CNH como responsable regulador de la actividad petrolera en México, representan el caso medio con riesgo de estos recursos prospectivos. Y en el caso de las reservas, vamos a ver los números de los recursos prospectivos primero. En el caso de los recursos prospectivos, vemos que en términos de petróleo crudo equivalente, es decir, ya la mezcla entre crudo y gas, tenemos alrededor de 112,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por descubrir en el país. De ese volumen, el 57% corresponde a yacimientos no convencionales. Los yacimientos no convencionales, si ustedes recuerdan, nos recordamos todos juntos, son aquellos en donde los elementos del sistema petrolero están representados por una sola roca. Los yacimientos convencionales son aquellos que requieren una roca generadora, una roca almacenadora, una roca sello y una trampa, y un proceso termodinámico que transforma la materia orgánica depositada en las rocas, que a través del tiempo geológico, por efectos de presión y temperatura, convierte esta materia orgánica en hidrocarburos. Esos son los yacimientos convencionales. En el caso de los no convencionales, la misma roca generadora ahí genera, ahí almacena, acumula, sella y entrampa los hidrocarburos. Obviamente también tiene la particularidad de que son rocas poco porosas y poco permeables y no permiten el movimiento de los hidrocarburos, y aquí entra un concepto y una tecnología que cambió dramáticamente la explotación comercial de este tipo de recursos prospectivos, y es la perforación horizontal y la fractura hidráulica que algunos de ustedes conocen. Entonces, hay grandes volúmenes de recursos prospectivos por descubrir en México. Veamos ahora en términos de reservas, ¿verdad? Las reservas que tiene el país en términos de petróleo crudo equivalente son a enero de 2022, son del orden de 22,161 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente. ¿Qué significa esto en términos de años de producción que están disponibles para nuestro país todavía? Aquí la relación reserva-producción es el número de años promedio en los que se agotarían las reservas, suponiendo un ritmo de producción constante igual a lo observado en 2021. Y aquí vemos que para el caso de las reservas 3P, que son aquellas reservas que tienen el 90% el 10% de probabilidad de ser extraídas comercialmente, tenemos con ese volumen de reservas 3P equivalente, tenemos un horizonte de producción de 26 años. Si consideramos solamente las reservas 2P, estamos hablando de 18, y si consideramos solamente la reserva 1P, estamos hablando de 9 años en términos de petróleo crudo equivalente. ¿Cómo está distribuida esta reserva? Eso es lo más importante que vamos a analizar en esta figura, y nos va a dar pie a presentar la opción para poder utilizar de una manera más eficiente los recursos petroleros para movernos hacia la transición energética. Estas reservas, vemos que el 65% constituyen crudos pesados y extrapesados. Los crudos pesados están referidos a los grados API, que es la comparación de la densidad de los crudos en relación con el agua, y entre más pesado es un crudo, menos posibilidades de refinar de gasolinas o destilados tiene, ¿verdad? En el caso de los crudos pesados, la capacidad de obtener gasolinas es de un 35% comparado contra la capacidad de obtener gasolinas en el proceso de refinación de los crudos ligeros, en donde podemos alcanzar hasta 55 o 60% en los crudos ligeros. Un crudo pesado es aquel de 22 grados API o menor, ¿verdad? Entonces,
tenemos reservas en volúmenes aceptables, tenemos recursos prospectivos por descubrir en grandes cantidades, pero en el caso de las reservas, nuestra principal fuente de reservas son los crudos pesados y extrapesados. Bien, veamos la historia de la producción en México. Esta gráfica muestra la producción histórica de 1904, que inició la historia de la industria petrolera en nuestro país, y vemos también cómo han sido dos cuencas principales las que han generado los hidrocarburos en el país. La cuenca Tampico-Misantla, en la parte noreste del país, y la cuenca del sureste, en la mega cuenca del sureste, en su parte terrestre y su parte marina en la zona de Campeche, siendo esta última la que mayor ha contribuido a la producción petrolera del país. Vemos aquí también que en el 2004 se alcanzó el pico máximo de producción con 3.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por día, que ha venido cayendo de entonces a la fecha. Aquí vemos ¿cuánto se produce actualmente? Estos son datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos a noviembre de 2022. Se están produciendo 1.860.000 barriles por día. Aquí están contabilizados los líquidos totales, incluidos los condensados. Si descontamos los condensados, están produciendo alrededor de 1.612.000 barriles por día en petróleos mexicanos. Aquí vemos la curva histórica de la producción de los últimos años, de 2016 a 2022. Se ha logrado detener en los últimos 5 años esa caída dramática que traía la producción petrolera en México. Se ha estabilizado en el orden promedio anual de 1.6 millones de barriles por día. Y aquí vemos unos datos recientes en términos de la producción de la composición por tipo de hidrocarburo de esta producción. Podemos ver entonces que entre los crudos pesados y extrapesados se representa casi el 40% de la producción, y estamos hablando más o menos en términos genéricos de 750.000 barriles por día. También hay producción importante de crudos medianos a ligeros, pero en esta barra principalmente están los crudos de 22 grados API, y le podemos sumar, que lo podemos considerar como pesados, le podemos sumar otros 100.000 barriles. Es decir, México produce entre 800 y 900.000 barriles por día de crudos pesados y extrapesados. Y estos la manera en que los hemos estado utilizando es para enviarlos por su exportación y para refinar en el Sistema Nacional de Refinación. El Sistema Nacional de Refinación hoy está conformado por las 6 refinerías antiguas que tenían Petróleos Mexicanos, que hoy están en un proceso de rehabilitación, mantenimiento y modernización, se ha ampliado la capacidad de refinación del país en la refinería de Dos Bocas, más la compra de la refinería de Deer Park. Estos 8 refinerías tienen capacidad instalada de proceso de casi 2 millones de barriles por día. Es decir, si hoy producimos 1.6 y tenemos capacidad de refinación de 2 millones, estamos 400.000 barriles abajo para poder suministrar el crudo a las refinerías en el supuesto de que pudiesen trabajar en un nivel óptimo de procesamiento. Hoy las refinerías trabajan al 40% de su capacidad, principalmente porque fueron diseñadas para trabajar con crudos ligeros y no con la mezcla que actualmente está alimentando las refinerías. Recordemos también que el crudo maya típico del mercado de crudo mexicano maya en el mercado internacional es el crudo representativo de Cantarell, 22 grados API. Sin embargo, Cantarell, que llegó a producir el solo campo 2 millones de barriles, hoy produce alrededor de 150.000 barriles. Y este crudo maya, que se sigue llamando maya y se sigue alimentando al Sistema Nacional de Refinación, hoy es un maya sintético. Está hecho una mezcla de crudos ligeros con crudos pesados de mucho menor calidad. En los campos de Kumalop, SAP
y Ayatzil, que están sustituyendo parcialmente la declinación del Campo Cantarell. Son crudos que producen, son crudos de entre 8 y 10 grados de API, por lo que no es la mezcla adecuada para que se reprocesen en las refinerías. Estos crudos pesados tienen cantidades muy grandes de residuales asfaltenos y además metales pesados que afectan la metalmecánica y el funcionamiento del Sistema Nacional de Refinación, por lo cual hay paros no programados constantemente, y las refinerías, insisto, hoy están trabajando al 40% de su capacidad instalada de proceso, principalmente porque el suministro del crudo que llega a ellas no es de la mezcla adecuada. Se está haciendo un crudo sintético, pero estos crudos extra pesados tienen mayores contenidos de asfaltenos y de minerales pesados que deterioran rápidamente y profundamente las instalaciones de refinación, y por eso son los resultados que tenemos hoy en refinación. Números recientes publicados por un ex consejero independiente de Petróleos Mexicanos establece que en el periodo de 2007 a 2022, en refinación, Petróleos Mexicanos perdió casi 1.500 millones de pesos, que representa casi el 70% de la deuda financiera de Petróleos Mexicanos. Para darnos una idea de el gran efecto en la rentabilidad de las operaciones que tiene el crudo pesado y la no adecuación de las refinerías para procesar este crudo. Entonces, ¿cómo optimizamos el valor del crudo pesado? Ya que vamos a seguir produciéndolo porque tenemos en cantidades importantes en nuestras reservas. Y aquí es donde surge la propuesta de optimizar estos crudos pesados. Pero primero veamos un resumen respecto a todo el crudo y todo el volumen que se ha descubierto en México. Si sumamos los 22,000 millones de barriles que hoy actualmente se tienen en reservas, más los 112,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente que hay en los recursos prospectivos, y consideramos una producción acumulada de 1904 a 2022 de 61,500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que ya hemos extraído, estamos hablando de 196,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente que han sido producidos y están en reservas y quedan por descubrir. Vamos a hacer una consideración aquí. Cuando se descubre un yacimiento de crudo en el subsuelo, existe un volumen ahí abajo a condiciones del yacimiento, y la reserva que puede ser extraída en términos comerciales siempre es una fracción de ese volumen total, y esa fracción está en función de las características del sistema poroso del yacimiento y, por supuesto, de las condiciones del mecanismo de empuje o de energía que tiene ese yacimiento para que podamos extraer ese crudo. Normalmente, con la energía primaria del yacimiento se pueden llegar a extraer hasta el 20% de ese volumen total, y es lo que se conoce como factor de recuperación. Ese factor de recuperación se puede incrementar con métodos secundarios o mejorados que pueden activar reservas, incrementar la producción. Pero consideremos que estos 196,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente se puedan considerar un factor de recuperación del 25%. Quiere decir que allá abajo en el subsuelo hay 4 veces más de ese volumen, 196,000 millones de barriles. Entonces, eso quiere decir que se han descubierto, entre lo producido y las reservas y lo que falta por descubrir, se han descubierto 790,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Aquí quiero hacer la aclaración que una reciente publicación del doctor José Luis Bashbush, integrante de la Comisión Especialidad de Ingeniería Petrolera de la Academia de Ingeniería, hace aseveración en el sentido de que el factor de recuperación promedio de todos los campos en México
no es del 25% como sino es del 19.6%. Quiere decir que en el subsuelo hemos dejado un volumen muy grande, significativo, de recursos petroleros que se han descubierto en la historia de la industria petrolera en México. Vamos a hacer unos supuestos, ¿verdad? Alrededor de estos 790,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente que se han descubierto. Si consideramos un precio promedio de $50 por barril y un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, el valor que representan estos 790,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente asciende a 790 millones de pesos, ¿verdad? Es una cantidad ingente financieramente hablando. Y para ponerlo en contexto, vamos a compararlo con el presupuesto del país para 2023. El presupuesto del gobierno federal son 8,300 millones de pesos. Esto representa apenas el 1% del valor que se ha descubierto de los recursos petroleros en el país. Y si lo comparamos todavía con otra cifra importante también, es el presupuesto en 2023 para Petróleos Mexicanos, que es del orden de 680,000 millones de pesos, que representa del presupuesto del país, representa apenas el 8%. Es decir, Petróleos Mexicanos recibe el 8% del presupuesto del gobierno federal, pero le ingresa el 22% a las cuentas públicas para todos los programas que tiene el gobierno. Es decir, la empresa en sí, Petróleos Mexicanos es una fuente generadora de energía, de recursos financieros para el país muy importantes. De estos 680,000 millones de pesos de inversión del 2023 en Pemex, están considerados para inversión física, para las actividades sustantivas, alrededor de 440,000, que significan una cantidad importante. Y lo que se ha monetizado, lo que ya se ha producido, son del orden de 60 millones de pesos en nuestro país. ¿Qué podríamos hacer para que optimicemos y realmente moneticemos de una manera más inteligente los recursos petroleros que se han descubierto en más de 118 años que tiene la industria petrolera en México? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que se producen el 50% de los recursos convencionales, solamente los recursos convencionales, ¿verdad? Estamos hablando de 25 millones de barriles, de 25,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y que se produce también solamente el 50% de las reservas totales 3P. Estamos hablando de 11,000 millones de barriles. Esto suma 36,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente que son factibles de explotarse y de producirse en el país con los datos de reservas y recursos que tenemos. Pero vamos a considerar que en lugar de estarlos explotando al 20% de factor de recuperación o 25%, como yo consideré en el caso, los podemos explotar con un factor de recuperación del 37%, es decir, incrementar un 50% el factor de recuperación al histórico promedio que traemos en los 118 años de la industria en México. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues hay muchas tecnologías y formas de poder hacerlo hoy, pero se necesita inversión, ¿verdad? Si pudiésemos incrementar el factor de recuperación de estos 36,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, tendríamos una producción final acumulada de 53,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, casi el 85% de lo que hemos producido en 118 años, ¿verdad? ¿Y cuál debería de ser el nivel óptimo de explotación de esta reserva? Yo considero que un nivel óptimo debería de ser 2.5 millones de barriles por día, más 7,000 millones de pies cúbicos de día por gas. ¿Por qué? Porque ya les mencionaba yo que necesitamos 2 millones de barriles por día para abastecer el Sistema Nacional de Refinación, más 500,000 barriles que necesitamos para exportación. No podemos dejar de exportar porque la exportación del crudo significa el ingreso de dólares que coadyuvan a mantener la balanza y sobre todo las reservas del Banco de México.
Si pudiésemos tener este nivel de producción de 2.5 millones de barriles por día, más los 7.000 millones de pies cúbicos de gas, estaríamos produciendo alrededor de 1.680 millones de de barriles de petróleo crudo equivalente por año. Y ellos nos darían solamente el 50% de los recursos convencionales y el 50% de las reservas 3P, con un nivel de producción de 2.5, nos daría producción para los próximos 38 años. Nos daría perfectamente tiempo para aplicar tecnologías en las áreas de energías no renovables y para poder pavimentar entonces el camino de la transición energética a partir de una óptima, racional explotación de los recursos petroleros del país. Adelante, ¿qué necesitamos para esto? Obviamente necesitamos ampliar la capacidad de ejecución de Pemex, cambio fiscal. Este gobierno federal ha hecho un esfuerzo significativo para reducir la carga fiscal de la empresa, pero debe llegarse al punto en que es insuficiente aún, pero debe llegarse al punto de que Pemex pueda reinvertir al menos el 50% de sus ingresos para poder tener flujo de caja positivo que le permita soportar sus operaciones y aportar los recursos a el gobierno federal. Y una estrategia fundamental es la optimización de los crudos pesados, pero con conceptos de economía circular, cero desperdicios, ciclo cerrado. Para ello hay dos tecnologías mexicanas, afortunadamente, con industrial desarrolladas aquí en el país por mexicanos y que son el acondicionamiento o pretratamiento en la calidad del crudo y la gasificación de los residuales. Otras estrategias que deberíamos de implementar en la empresa serían el aprovechamiento del gas natural que hoy estamos quemando alrededor de 400, 500 millones de pies cúbicos por día, y obviamente tendríamos que dejar de inyectar nitrógeno en los campos petroleros en la zona de Campeche y utilizar estas instalaciones para generar fertilizantes de bajo costo para el país. Pero vayamos y centrémonos en la optimización de los crudos pesados, que es la vía que nos va a permitir transitar ordenadamente hacia una transición energética con una matriz de energías renovables más limpias para nuestro país. ¿En qué consiste la optimización del valor de los crudos pesados? Utilizamos la tecnología del pretratamiento, y aquí estos números que estamos presentando, esta tecnología fue desarrollada por el ingeniero Sergio Cruz Carranza, ingeniero químico, toda su vida participando en la actividad petrolera, en refinación, principalmente en Pemex, ya retirado desde hace un buen tiempo. Estas pruebas son del crudo 10 grados API del campo Cayap, que en breve Pemex empezará su explotación. La Comisión Nacional de Hidrocarburos ya les aprobó el plan de explotación de Cayap y son crudos entre 8 y 10 grados. Hace 4 años tuvimos muestras de estos pozos de Cayap y déjenme comentarles las características de Cayap. Es un crudo de 10 grados API. Si lo ponemos en un recipiente y volteamos este recipiente, este crudo no fluye, es prácticamente una pasta, ¿verdad? Tiene 5% de contenido de azufre, altos contenidos de azufre y de metales pesados, y tiene una viscosidad a condiciones de temperatura ambiente, 25 grados centígrados, de 125,000 centipoases. Es lo que hace que este crudo no fluya, no se mueva, ¿verdad? Eso es lo que estamos usando para meter a nuestras refinerías, ¿verdad? Entonces, el pretratamiento y el mejoramiento de la calidad de los crudos pesados consiste en con solventes naturales, también derivados del crudo, los pentanos, hexanos, someterlo a un proceso de lavar, ¿verdad? De lixiviar, y estos componentes ligeros de los hidrocarburos precipitan los crudos, los residuales y los sólidos residuales, principalmente los asfaltenos de estos crudos extrapesados. Y se obtiene un crudo mejorado de viscosidades de 12,500 centipoases, es decir, se reduce casi 90 o se mejora 90% la viscosidad y se reduce hasta en un 20 o 30% el contenido de azufre. Esto
hace que este crudo mejorado sea un mejor candidato para mezclarlo con los crudos ligeros y hacer un blending, un malla sintético o un crudo de mejor calidad al malla que pueda alimentar nuestro sistema nacional de refinación y que reduzca los costos de operación y mantenimiento por la severa afectación que estos crudos pesados le causan a las refinerías y que ya expliqué hace un momento. Pero no termina ahí la historia, ¿verdad? Con estos sólidos residuales, de 15,000 barriles por cada 50,000 barriles de crudos pesados que se pretraten, se puede aplicar otra segunda tecnología también desarrollada por el ingeniero Cruz Carranza y que es innovaciones en los procesos de gasificación. El proceso de gasificación se conoce desde hace más de 100 años, inventado por los alemanes en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde ellos obtenían diésel a partir del carbón para su maquinaria militar. La gasificación de estos 15,000 barriles de sólidos residuales nos puede generar gas de síntesis, ¿verdad? Por cada 15,000 barriles de petróleo de barriles por día de residuales, se pueden generar entre 250 a 300 millones de pies cúbicos de gas de síntesis que puede ser usado para metanol y para activar las cadenas básicas de la petroquímica, o puede ser usado para refinar y obtener combustibles de mucha mejor calidad en términos de contenido de azufre. O puede ser usado también para conectar a una turbina y generar electricidad. Si utilizásemos este gas de síntesis para generar electricidad, por cada 1,000 barriles de estos residuales podemos generar 300 megawatts. Imaginen la capacidad si pudiésemos pretratar casi 1,000,000 de barriles de crudos pesados que produce el país. Estaríamos en capacidad de producir entre 3 y 4 gigas de electricidad derivado de los hidrocarburos, eliminando los residuales de entrar al Sistema Nacional de Refinación, incrementando la capacidad de proceso y la eficiencia de trabajo en las refinerías y obteniendo, por lo tanto, crudos de mejor calidad y, sobre todo, dejando de producir combustóleo en las refinerías, que hoy es el punto de quiebre y no deja trabajar a las refinerías en toda su potencial, porque el combustóleo tiene grandes contenidos de azufre que están prohibidos ya por las normas internacionales. Pero no solamente se produce eso, sino que se produce CO2. El CO2 se puede convertir a diferentes productos que son usados en la industria de la pintura, textiles, en la fabricación de espumas y geles y polvos contra incendio, en azufre sólido, que tiene su mercado, por supuesto, por aparte, y ¿cuáles serían los beneficios? Entonces ya lo hemos mencionado: incrementar la capacidad y la eficiencia del Sistema Nacional de Refinación, reducir la producción de combustóleo, reducir costos de operación y mantenimiento del transporte de estos crudos pesados, optimizar las inversiones, porque estas plantas de pretratamiento harían que no fuese necesario la implementación de las coquizadoras en las refinerías. La coquizadora de la refinería de Dos Bocas, por ejemplo, por sí sola, representa inversiones de 3,000 millones de dólares para procesar 340,000 barriles por día de crudo. Esa inversión se puede retirar y establecer una planta de pretratamiento cuesta entre 600 y 800 millones de pesos. Es una inversión significativamente menor. Y también entre algunos otros beneficios, estaríamos liberando gas natural para procesos petroquímicos, estaríamos produciendo potencialmente volúmenes significativos de electricidad para satisfacer las necesidades de crecimiento y el desarrollo económico del país, estaríamos generando grandes volúmenes de hidrógeno, que es la fuente futura de energía, y además estaríamos produciendo también amoníaco, que al mezclarse con el hidrógeno producido, se puede fabricar, se puede producir fertilizantes de muy bajo costo para activar las cadenas en el sector primario, en el sector agropecuario, en la generación de alimentos en el país. Entonces, con este planteamiento sí podría estarse contribuyendo de una manera significativa a la soberanía energética y asentar las bases sólidas para la transición energética en nuestro país. Dos conceptos fundamentales
en el desarrollo de nuestro país y argumentados razonablemente en la administración federal actual. Bien, pero en paralelo, ¿qué debemos de hacer en México? No debemos solamente explotar los recursos petroleros, que ya vemos que hay una manera más eficiente para poder generar valor. En términos de recursos minerales, tenemos aquí, se muestra el mapa metalogenético elaborado por el Servicio Geológico Mexicano en términos de la zonificación y la cuantificación de los vastos recursos minerales que tiene el país. Entre ellos se incluye, por supuesto, el litio, el cobalto, el níquel, que son minerales importantísimos en el esquema de la transición energética. Hay un potencial muy grande en el país, sin mencionar aquí los yacimientos de grafito, que a partir del grafito se puede generar grafeno, que es un elemento importante que va a radicalizar y a transformar no solamente la industria energética, sino también la de los semiconductores, y va a escalar potencialmente la transmisión y la distribución de la energía eléctrica y datos en términos de la comunicación en general. Y no solamente tenemos recursos minerales, tenemos también vastos recursos geotérmicos. Ya la doctora Rosa María Prol, también integrante de la Academia de la especialidad de Ingeniería Geológica, dio una charla al respecto. Estamos ubicados en una de las zonas tectónicas más activas del mundo. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre las ventajas es que hay un alto grado de nivel de flujo de calor hacia la corteza terrestre en nuestro país, que puede ser aprovechado en la generación de una fuente de energía cuasi infinita, que es el calor de la corteza terrestre. Pero no solamente tenemos geotermia y minerales, también tenemos capacidad de energía solar. Hay una alta incidencia de energía solar, principalmente en la parte noroccidental de nuestro país, que puede activar y dar más impulso a la generación de electricidad en esta fuente de energía. Y por supuesto también la eólica, concentrada también en la parte noreste del país, son recursos importantes que pueden coadyuvar a facilitar y a transitar en este camino hacia un cambio en la matriz energética que suministra energía al país para soportar el crecimiento y su desarrollo respetando el medio ambiente y provocando un desarrollo más equilibrado, sostenible a lo largo del tiempo. Pero no solamente tenemos eso, también tenemos 11,000 kilómetros de litorales y podríamos usar las corrientes, principalmente la corriente del Golfo y la corriente ecuatorial del norte en el Atlántico y la corriente del Pacífico en el Pacífico, para poder utilizar las corrientes de fondo y generar energía undimotriz o mareomotriz, utilizando también estas corrientes oceánicas. Son semipermanentes y las corrientes derivadas del oleaje asociadas a las variaciones de los ciclos lunares son más estacionales, pero también son una fuente importante puntual de generación de energía. Pero no solamente tenemos eso, también tenemos un vasto potencial en el manejo de los residuos, ya sea los esquilmos agrícolas o forestales, y sobre todo los residuos sólidos urbanos. Vamos a ver aquí, en términos de los residuos sólidos urbanos, cuál es la situación en el país. En México se produce alrededor 120,000 toneladas diarias de basura. Es una gran cantidad de basura. El 87% de los tiraderos de basura son a cielo abierto, no tienen ninguna regulación, y solamente el 13% de ellos están en rellenos sanitarios que están condenados a colmatarse y a buscar otros sitios sin dejar de emitir metano, que es altamente contaminante, y dióxido de carbono a la atmósfera, y con todos los problemas asociados ecológicos, sociales, económicos y de salud que generan
estos rellenos sanitarios y sobre todo estos tiraderos clandestinos a cielo abierto que prevalecen desafortunadamente en nuestro país. Al día de hoy, ningún municipio realiza la conversión de la basura y representan ese gran problema que mencionábamos. Hay 7 entidades federativas que concentran el 53% del porcentaje de la basura. Ninguna de ellas tiene una planta de aprovechamiento de los recursos sólidos, de los residuos sólidos urbanos. Y para el aprovechamiento de estos residuos sólidos urbanos también se puede utilizar la gasificación, que nos van a generar los mismos productos casi que de los residuales, de los crudos pesados y extrapesados, pero con una gran ventaja. Si procesamos los plásticos y la biomasa, podemos obtener ecocombustibles, pero si procesamos solamente los sólidos orgánicos, la materia orgánica, ¿verdad? Estamos en capacidad de producir biocombustibles que pueden contribuir de una manera importante a complementar las capacidades de refinación y la generación de gasolinas y diésel en nuestro país. Hay cifras también de la Secretaría de Economía que menciona que trabajando las 7 refinerías en México al 40% de su capacidad, vamos a tardar entre 7 y 9 años en ser autosuficientes en gasolina y en diésel, pero sí podemos procesar la basura y poder incorporar volúmenes importantes para reducir ese tiempo de ciclo en que seamos autosuficientes en los combustibles, pero también mejorar la mezcla que llega a las refinerías para que entonces las refinerías no trabajen al 40 o al 50%, sino trabajen al mínimo al 80%. Y entonces seríamos independientes y autosuficientes en términos de combustibles entre 2 y 3 años máximo, ¿verdad? Muy bien, ya hemos repasado todo cuál es la propuesta de optimización de los crudos pesados y cómo utilizar los vastos recursos petroleros que tiene el país para pavimentar la transición energética. Recordemos aquí que el hidrógeno está llamado a ser un elemento importante como fuente de suministro de energía en el futuro. Y aquí hay algunas clasificaciones del hidrógeno. El hidrógeno marrón, así se conoce, es aquel que se gasifica a partir del carbón. El hidrógeno gris es aquel que se reforma del metano con vapor a partir del gas natural. El hidrógeno azul es exactamente lo mismo, pero eliminando el CO2. Estos procesos para generar hidrógeno marrón, gris, generan grandes volúmenes de CO2 que generan contaminación. Habría que diseñar un esquema para no solamente capturarlo y enterrarlo, como es la tecnología vigente hoy, preponderante, el secuestro y el soterramiento del carbono, sino cómo capturarlo y aprovecharlo para generar productos que activen cadenas productivas en otros sectores. Y el hidrógeno verde, que es aquel que se genera con el agua, utilizando la electrólisis a partir de fuentes de energías renovables. Este hidrógeno es extremadamente caro hoy y la generación de hidrógeno verde a partir de la biomasa de los residuos sólidos urbanos es una opción que abarataría la generación de este hidrógeno para apoyar la matriz energética no actual, la actual y la de futuro de México. Tenemos un grandísimo potencial en la generación de hidrógeno, ¿verdad? Bien, con esto quiero pasar a la parte de las conclusiones y lo más importante que tengo para comentar con ustedes es que el requerimiento de energía seguirá creciendo en todo el mundo. Los hidrocarburos han sido un pilar fundamental en la actividad económica del siglo XX y del siglo XXI. Las geociencias han jugado un rol muy importante, preponderante en la creación de valor y la creación de las bases de la sociedad moderna. Las energías de fuentes fósiles van a prevalecer en la matriz energética al menos por 4 décadas, pero sí tendiendo hacia la descarbonización de esta industria. Por otro lado, también hemos visto que la preservación del planeta es hoy una prioridad primaria de la humanidad y una preocupación principal y el motivador más importante de las nuevas generaciones a nivel mundial. Y es por ello que una matriz energética de fuentes más limpias es una tarea impostergable para toda la humanidad. En términos
de la gran gama de recursos naturales que tiene nuestro país favorecen la transición energética. Esta transición energética debe fundamentarse en la optimización del valor de los crudos pesados y extrapesados y la ampliación de la matriz de generación de energía con tecnologías rentables. Esto nos va a permitir reducir las importaciones de petrolíferos y de gas, que hoy importamos el 80% de las gasolinas y el 70% del gas que consumimos en el país, y eso se va a traducir en soberanía energética real, con los postulados que el gobierno federal hoy tiene en este renglón. Y también estaríamos en posibilidades de producir grandes volúmenes de hidrógeno, que está llamado a ser la fuente principal de energía del futuro. ¿Qué necesitamos para esto? Es evidente que una tarea de esta magnitud y tan compleja debe de ser integral, multidisciplinaria, de largo plazo, con visión de valor de cadena extendida y un enfoque en la economía circular que reduzca las emisiones, cero emisiones en esta transición a partir de no la descarbonización de la generación de energía en México, sino un mejor y racional aprovechamiento de los recursos fósiles que tiene el país. Obviamente, esta transición energética requerirá inversión, investigación, ciencia básica y aplicada, tecnología, innovación y un esfuerzo de muy largo aliento. Y para todo ello necesitamos varias generaciones de capital humano altamente capacitado y resiliente. México se ha enfrentado a diferentes retos a través de su historia. Este es uno más, pero estoy seguro que la gran capacidad de creatividad, de adaptación y de innovación que tenemos los mexicanos, podemos salir adelante, sobre todo con la gran gama de recursos naturales que ofrece el país y el talento que existe en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Con esto termino la plática y les agradezco su atención. Quiero darles las gracias también. Varias ideas aquí están plasmadas. Gustavo Bonilla, también integrante de la Comisión de Especialidad de la Academia de Ingeniería Petrolera. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestro Oviedo. Muchas felicidades. Verdaderamente su conferencia espléndida. Y quisiera leer uno de los mensajes del chat. Posteriormente daré lectura al de Víctor, pero la academia les está pidiendo buenas tardes. Para permitir el ingreso a la sesión de hoy, les pedimos pongan su nombre completo y nos indiquen en el chat a qué comisión de especialidad pertenecen, esto por motivos de seguridad. Gracias. Lo que les estamos comentando ahorita, dinero de Julio Valdivieso, es que sí quiero comentar y no me puedo quedar callada y hacer un llamado a los académicos, porque lo que hoy sucedió en este Zoom nunca se debió de haber dado de esta forma. De todas maneras, somos más de 50 personas en el Zoom, y bueno, es más del triple en redes sociales. Hay incluso un académico de honor que se desesperó un poco en la sala de espera y se fue a conectarse por YouTube. He recibido diferentes mensajes de los académicos, me han pedido que me pronuncie, pero y varios me preguntaron por qué estaba bloqueada por el anfitrión la entrada al Zoom. Obviamente se bloqueó la entrada al Zoom en virtud de las interferencias que hoy tuvimos, incluso la imagen cuando estábamos iniciando esta sesión, que era la pantalla de una de las personas que estaba conectada en este Zoom y que obviamente por la grabación sabremos quién es y obviamente no le vamos a volver a permitir la entrada, sea académico o no. El Zoom se maneja para los académicos y se les hace llegar a los académicos. Ahorita recibimos varias peticiones de entrada a nombre de doctora Mónica Barrera, que obviamente no les permitimos la entrada,
También Alberto Lepe Zúñiga, que tampoco les permitimos la entrada porque ya estamos aquí. Y también nombres extraños que no hemos permitido la entrada. He tenido que estar con los ingenieros de este Zoom viendo quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar. Les pedimos una disculpa a quienes nos tardamos en la sala de espera. Nunca habíamos habilitado la sala de espera, pero este tipo de situaciones no las podemos permitir. E incluso a petición de distintos académicos hago un llamado a la integridad y a la decencia de las personas que se están conectando por Zoom. Y este Zoom, el link se les manda a los académicos. Los demás se conectan por redes sociales. Entonces, hago este llamado a la integridad y a la decencia para que evitemos este tipo de situaciones que nunca debieron de haberse dado. Y por otra parte, para también que les pueda dar el uso de la voz el maestro Lepe, si pueden poner su nombre completo, no nada más un mote o un solo nombre, etcétera, pongan su nombre completo para que tengan derecho a poder darles el uso de la voz y hacer las preguntas respectivas. Solamente se dará el uso de la voz a quienes verdaderamente conozcamos, porque nunca nos había sucedido una cosa de ese tipo y entonces vamos a tener que habilitar sala de espera si las situaciones se dan sobre este particular. Bueno, después de este llamado a la integridad, pasaremos ya a la parte técnica de la conferencia y de veras vuelvo a reiterar mi agradecimiento al maestro Oviedo y a su espléndida conferencia. Víctor, que bueno, aunque no venga su apellido, estaba conectado desde antes y sabemos perfectamente quién es. Víctor comentó lo siguiente: las transiciones energéticas, tanto nacionales como internacionales, son resultado de necesidades técnicas o políticas. Si quieren, vamos viendo y el maestro Oviedo pues toma nota y podemos a responder general algunas de ellas. Buenas tardes. Excelente presentación de Julio Valdivieso, felicidades. También Manuel Reyes Cortés, considerando que todos estos datos sean lo más cercano a la realidad, esta es una verdadera cátedra de difusión científica, efectivamente. Felicidades, muchas felicidades, maestro. Gabriel González Covarrubias se está identificando. Felicidades, Adán, dice José Manuel Grajales, excelente plática. Víctor habla de geólogo estructural de recursos geotérmicos, jubilado de CFE, está dando sus datos. Víctor Santiago Rocha López, y sabemos, fuerte abrazo al colega Oviedo. Salvador Ortuño, enhorabuena por tan excelente y formidable presentación al ingeniero Adán Oviedo. Nos ha compartido una profunda visión de las perspectivas de la energía y la transición energética en México. Felicidades. Demetrio Santamaría, muchas felicidades, maestro Adán, excelente presentación. Felipe Rolando Menchaca también se ha identificado. Armando del Alto, magnífica plática, felicidades, Adán. Faustino Galaxy A21, que es lo que decimos es el doctor Faustino Monroy Santiago, miembro del Consejo de Honor y Justicia de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, pero él dice felicidades, maestro Adán Oviedo, por su conferencia, y excelente y muy oportuna conferencia, también nos dice Felipe Rolando Menchaca. Juan Carlos Cruz, felicitaciones, Adán, por su presentación y datos proporcionados. Bernardo Martel, Adán, te felicito por tan brillante presentación, muy interesante, llena de cantidad de información, efectivamente. Julius, que ese es el problema que tenemos, muy buena conferencia, me ha servido mucho, estoy tomando una optativa de la energía de los hidrocarburos en mi ingeniería, y si Julius puede poner su apellido, y no sé por qué cuente con el Zoom de la academia. Muchísimas gracias de veras, maestro, y hago el uso de la voz, le otorgamos al maestro Lepe para que pueda manejar las preguntas por Zoom, y mientras iremos viendo qué preguntas hay en redes sociales, y si mientras, aparte de las felicitaciones, el comentario de Víctor pudiera decirnos algo
el maestro Oviedo. Muchas gracias, doctora Mónica. Bueno, no debo dejar pasar verdaderamente una felicitación porque el maestro Oviedo nos hizo ver la importancia del tema y no solo eso, sino que apunta soluciones muy concretas que es en el fondo lo que andamos buscando, trascender todo el conocimiento tecnológico, científico que se tiene a cosas muy concretas que se deben de hacer en este país. Lo felicito de verdad. Y les voy a agradecer que también si pueden poner imagen para ver las manos que se levanten y que tengan alguna inquietud o alguna pregunta. Por lo pronto mencionó que la refinería Dos Bocas, es una pregunta que le quisiera yo hacer. ¿Qué realmente le falta a ese proyecto para entrar a los crudos pesados? Habló de la coquizadora, pero yo creo que hay muchas otras componentes que eventualmente ese proyecto no tiene. ¿Cuál es su opinión al respecto, maestro Van Oviedo? Bien, la refinería de Dos Bocas, en mi opinión personal, era una refinería que era necesario construir en el país. El lugar, yo también estoy de acuerdo que ese era el mejor lugar para construirla, porque ahí llega el 80% de la producción de todo el país en el lado de la sonda de Campeche. La refinería de Dos Bocas está conceptualizada para trabajar y para procesar 340,000 barriles con un esquema de coquización. Tal vez hubiese sido mejor pensar en un esquema de pretratamiento antes de la coquización, pero bueno, está terminando la integración, están haciendo las pruebas, todos tenemos la expectativa y la esperanza de que funcione. No hay por qué pensar que no va a funcionar, porque es un elemento importante para optimizar el valor de los crudos en México. En paralelo va a tener que ponerse el pretratamiento para alimentar a las otras refinerías. Recordemos que Salina Cruz y no recuerdo qué otra, y Tula no tienen coquizadoras aún, entonces ahí podrían ponerse las plantas de pretratamiento, pero hay que ponerlas corriente arriba, es decir, entre más cercanas estén del punto de la producción, sobre todo tratándose de crudos pesados, más valor se le puede agregar a la producción de estos crudos pesados, porque al pretratarlos y mejorar su viscosidad se genera también ahorros importantes en la transmisión, en la conducción en los ductos de estos crudos, ya que requiere mucha mejor energía, mucha menor energía para moverlos que mover crudos pesados del orden de los 15, etcétera, grados API más viscosos, ¿no? Entonces, yo espero en lo personal que la refinería funcione, va a ser un elemento importante. Si no resolvemos la calidad del crudo que entra, va a ser una refinería que va a tener problemas de mantenimiento, va a tener paros no programados y sobre todo no va a trabajar al nivel de su capacidad porque va a estar produciéndose demasiado combustóleo en la refinería, que es lo que limita su capacidad de producción, dado que no hay donde almacenar tanto combustóleo y el almacenamiento no es el único problema, es que ese combustóleo ya no tiene mercado internacional. Antes se usaba en los transportes marítimos, pero nuevas reglas ambientales ya prohíben el uso de diésel o de combustóleo con altos contenidos de grado de azufre, ¿verdad? Yo espero que la refinería funcione, no tiene por qué no funcionar. Importante respuesta, muchas gracias, maestro. Le doy la palabra a Demetrio Santamaría, adelante. Ahora sí, es que no funcionaba el micrófono. Pues primero que nada, felicidades, Adán, excelente tu charla. Y mi duda es acerca de las charlas que también hemos dado otros académicos, sobre todo de ciencias de la Tierra. En mi caso,
ha sido el incremento de gente que se ha metido a ciencias de la tierra a raíz de la reforma energética. Nos incrementamos de manera exponencial, pero con el panorama que nos pones ahora, incluso estos datos de reservas o de prospecciones y de nuevas tecnologías para sacar más hidrocarburos de aquí a por lo menos los próximos 30, 40 años. ¿En qué áreas crees que se van a incrementar los de ciencias de la Tierra? Viene también la geotermia, viene también este tratamiento de residuos y con el consecuente riesgo de la basura, por ejemplo. Viene la parte marítima, el oleaje, la parte solar, la parte eólica, etcétera. Y México cuenta con, afortunadamente, todos estos recursos. Entonces, una estimación de cuántos serían y en qué áreas. Esa es mi pregunta. Gracias. Muy bien. Adelante, maestro. Gracias, Demetrio. Bien, recordemos la cadena de valor de los hidrocarburos y dónde participan las geociencias, ¿verdad? En la exploración, es decir, en la fase de prospección, de exploración y descubrimiento, el rol de las geociencias es fundamental. Y cuando digo geociencias no me refiero solamente a los geólogos, ¿verdad? Me refiero a los geofísicos, a los ingenieros petroleros, a los topógrafos, a los geólogos, por supuesto, que son el corazón, digamos, de esa actividad primaria en la fase inicial de la cadena de valor de los hidrocarburos. También va a ser muy importante el rol de las geociencias en la producción y en la explotación de los campos, ¿verdad? Hay algunos elementos, por ejemplo, por mencionar solamente un par de ellos, las características de la roca almacén en términos de porosidad y permeabilidad siguen siendo un tema de geociencias en la explotación de los yacimientos y hay que trabajar muy estrechamente con los ingenieros petroleros para complementar y compaginar la información obtenida a través de las pruebas de presión, de los análisis nodales de los pozos, de las condiciones de presión y temperatura del yacimiento, de los mecanismos de empuje, etc. Ahí hay un rol muy importante de las geociencias en la óptima, en coadyuvar de la geotermia, pues ni se diga, el rol es muy importante también en términos de la minería, tampoco lo podemos poner en duda, las actividades de exploración son fundamentales y deben estar guiadas por las geociencias, que tienen una metodología y tecnologías que se están actualizando y se están innovando constantemente los procesos en función de la irrupción de estas nuevas tecnologías, que el propósito de las nuevas tecnologías es reducir los tiempos y reducir los costos en las operaciones para ser más eficientes y rentables, eficientes en términos ambientales y en términos financieros las actividades industriales que se tengan que realizar. Yo veo básicamente en la fase de la exploración el principal detonador y la principal fuente de trabajo de las geociencias, sí sonrayar, ¿verdad? Las cuestiones de riesgos naturales, que se necesita también una participación importante de los geólogos. También hoy hablamos hablamos en México de la geotermia, que son cosas buenas, también hay elementos de riesgo, en donde las geociencias tienen que jugar un papel muy importante en la prevención de desastres naturales asociados con la sismicidad que existe en nuestras costas en el Pacífico principalmente. Y un elemento muy importante también considero es la exogeología, la geología planetaria, que es un área importante. La humanidad está, paradójicamente, está dando saltos fuera del planeta y no estamos volteando lo suficientemente atingentemente
para proteger la vida en nuestro planeta y la sobrevivencia de la especie. Pero en la investigación básica y aplicada en la exogeología o la geología planetaria, hay un atractivísimo campo de acción también para los jóvenes. Yo creo que no deben de sentirse tristes, digamos. Es cierto que estamos atravesando por una situación de baja en la actividad económica a nivel mundial. En México lo hemos resentido de una manera importante y sé que es hasta cierto punto de vista frustrante en las nuevas generaciones que no encontremos o no se encuentren para ellos actividades idóneas para lo que se han capacitado durante tantos años y con tanto esfuerzo, pero estoy seguro también que estas adversidades modificarán y tensarán y moldearán su carácter, y al final necesitamos generaciones de jóvenes resilientes, no solamente con conocimiento y competencia, sino también con resistencia a las adversidades para salir adelante. Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Le vamos a dejar la palabra a Salvador Ortuño. Adelante. No, pues enhorabuena y una sincera felicitación por tan importante cantidad de información, manejo e interpretación de todo lo que presentaste, Adán. Vemos que las reservas del país en hidrocarburos son muy, muy importantes y van a tener, yo creo, como tú lo has dicho, un importante y definitorio papel en la transición energética. O sea que en México hay petróleo para décadas y según las perspectivas actuales a nivel mundial y en México, los hidrocarburos van a seguir significando un elemento importante en esa multivectorialidad, o sea, de vectores energéticos que se van a utilizar en el futuro. Nos presentaste, me parece, una perspectiva real con visión de futuro que puede llegarse a materializar. Este fue, considero, un ejercicio riguroso de prospectiva. Este tipo de visión, yo creo que es muy importante hacerlo llegar hacia las políticas públicas energéticas que, por ejemplo, la cabeza de sector, que es la Secretaría de Energía, puede llevar a cabo. O sea, ¿qué piensas de cómo instrumentar este tipo de estrategias ya en la realidad, en nuestros años por delante, armando una perspectiva, una visión de política energética con resultados a futuro? Gracias. Gracias, Salvador. Sí, evidentemente este ejercicio de análisis, introspección y propuesta y prospectiva no debe de quedarse en el papel, hay que tratar de aterrizarlo, y la mejor manera es tratando de incidir o poner en la mesa estos elementos técnicos y el conocimiento multidisciplinario que se tiene en la Academia de Ingeniería y en UMAI también, por ejemplo, para que promovamos este tipo de planteamientos completamente basados en la técnica, en la tecnología, en la experiencia, completamente despintado de colores políticos y partidistas, que sea un ejercicio de propuesta sano de la comunidad, en este caso de la comunidad organizada de la ingeniería en México a través de la Academia y de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Creo que debemos de trabajar juntos para que podamos hacer estos planteamientos a los niveles legislativos adecuados, que seamos un elemento importante en la configuración de estas políticas públicas que permitan capturar ese valor y ese talento y esos recursos que tenemos en el país. Coincido contigo, Salvador, esa es una tarea aquí para la Academia de Ingeniería y para la UMAI al menos, y para cada una de las organizaciones gremiales, que podamos complementar y hacer crecer estas capacidades y enriquecer estos planteamientos. Muchas gracias, maestro. Importante señalar rumbos. Pidió la palabra el doctor José Luis Aburto. Doctor, adelante. Micrófono. Muchas gracias. Muy buenas noches. Maestro Oviedo, probablemente me recuerde, tuvimos bastantes contactos en la época en que estaba usted en Pemex.
y me uno a las felicitaciones por una presentación muy rica en información, una gran cantidad de datos. Por ahí vi el nombre de Alfredo Guzmán, otro amigo geólogo. Nos ha dado un panorama muy amplio. Termina hablando de la necesidad de ir descarbonizando el sistema de energía y menciona que las fuentes fósiles prevalecerán en la matriz energética por al menos 4 décadas más. Los organismos internacionales que se dedican a estudiar el balance mundial de energía y el problema de cambio climático elaboran diversos escenarios. Los que se llaman tendenciales coinciden con esto. En un escenario de tendencia, cuando menos por 4 décadas más, prevalecerán los combustibles fósiles. No obstante, hay que recordar que el panel intergubernamental de cambio climático, que es la máxima autoridad científica mundial en cambio climático, indica que tenemos 27 años para llegar a emisiones netas nulas de gases con efecto invernadero al nivel mundial. Para el año 2050, si no se logra esto, habremos rebasado el incremento promedio de temperatura de 1.5 grados respecto de antes de la revolución industrial, y ya tenemos evidencias de que los impactos de cambio climático están aumentando en tasas muy elevadas y muchas veces excediendo lo que se está consiguiendo de reducciones de gas con efecto invernadero por el uso de energías limpias. Me refiero, por ejemplo, a los incendios forestales. Es más lo que se emite por incendios forestales que lo que se evita de emisiones por toda la incorporación de energías renovables actualmente. Esto es sumamente preocupante. Entonces, de nuevo, es una gran riqueza toda la información que nos proporciona. En lo que discrepamos es en los tiempos. Me parece que necesitamos tomar acciones mucho más aceleradas de lo que usted nos señala. Para llegar a las metas que pide el panel especializado, el Organismo Internacional de Energía está recomendando que ya se suspenda la exploración de combustibles fósiles y la explotación de nuevas minas de carbón y de nuevos yacimientos de petróleo. Esto evidentemente no lo vamos a conseguir. Sin embargo, es lo que nos están indicando como necesario para estar de acuerdo con el escenario que demanda la salud del planeta. También implica no más construcción de refinerías de petróleo. Hay sí un debate internacional acerca del papel que debe jugar el gas natural como combustible de transición. En particular, en este momento, China y la India son dos países que están aceleradamente desplazando el carbón mediante una mayor incorporación de gas natural como el camino más rápido para reducir sus emisiones. Y eso pues sí implicaría, desde luego, seguir incrementando la producción y el consumo de gas natural, pero con ese objetivo de reducir a prisa las emisiones derivadas del carbono. Las políticas públicas a nivel mundial son 3. 1, reducción de impactos del cambio climático. 2, la seguridad en el suministro de energía. Y 3, el acceso universal y asequible para toda la población. Y con esto quiero pasar al caso de México,
para hacer algunos comentarios. Primero, hay una discrepancia también en lo que usted menciona. Pemex ya no es el gran aportador de divisas para el país. Hay muchas causas. La causa fundamental es que durante muchas décadas Pemex fue sometido a tasas impositivas excesivas. Las divisas iban para el gobierno y en cambio Pemex se endeudaba en forma creciente. Esto dio por resultado una degradación, un deterioro de toda la infraestructura productiva y las habilidades de Pemex en todos sus campos. Y hoy día la inversión es extraordinariamente baja y el sistema de refinación pierde muchísimo dinero. El gobierno actual ha estado reduciendo esas tasas impositivas y capitalizando el gobierno, deuda soberana, los pasivos que Pemex ya no está en posibilidad de cumplir. En este momento estamos dando pasos hacia atrás para tratar de rescatar a Pemex, pero ya no es un aportador de divisas. La refinación pues siempre ha sido un negocio de márgenes y hace muchos años que Pemex tiene pérdidas excesivas en la parte de refinación. Yo tengo dos sugerencias que me gustaría hacer para que participen los geólogos en materia de políticas públicas de energía. El día de hoy, la mayor vulnerabilidad que tiene el sistema de energía de México es su alta dependencia del gas natural importado, un combustible que no se mueve con mucha facilidad, requiere de cordones umbilicales o de transporte de gas natural licuado. Y no contamos en el país con un solo almacenamiento de energía. Yo creo que un campo de interés prioritario para los geólogos es desarrollar proyectos de almacenamiento de gas natural en el país, porque sí tenemos allí un riesgo y una vulnerabilidad elevados. El segundo, a futuro, la permanencia de los combustibles fósiles en el balance de energía va a depender fundamentalmente del desarrollo económico y de gran escala de proyectos de captura y confinamiento de carbón. Se necesita aquí la confluencia de varias de las disciplinas de nuestra academia. Necesitamos que los químicos desarrollen tecnologías para captura, con ayuda de los mecánicos, en todo lo que son los equipos, los metales que habrá que desarrollar para hacerlo. Y no es que no exista, hay más de 70 proyectos en desarrollo en el mundo actualmente, pero son proyectos de demostración, proyectos de pequeña escala que son de costo sumamente elevado. En esto, los geólogos pueden jugar un papel fundamental para habilitar posiblemente yacimientos ya fuera de producción o bien cavernas salinas para almacenamiento de fluidos. Mencionaba usted en un momento el hidrógeno también. Irse por ese lado creo que sería de mucha utilidad para el futuro de nuestro país y de nuestro sistema de energía de México. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias por sus comentarios, doctor Aburto. Me gustaría complementar un poco los acertados puntos que usted emite al respecto. Aquí presenté el gran potencial que tiene México en hidrocarburos por descubrir y reservas que tenemos. Y presenté una opción que hemos estado trabajando con el ingeniero Sergio Cruz y con Gustavo Bonilla desde hace más de 7, 8 años, dándole vuelta a las cosas, cómo se puede proponer algo que realmente funcione o que puede ser un punto de quiebre para hacer las cosas diferentes a como las hemos estado haciendo tradicionalmente. Y ahí va el punto, ¿no? Presentamos
la forma ya aprobada a escala semicomercial del pretratamiento y la gasificación. La gasificación es un proceso que tiene más de 100 años que se conoce, ¿no? Aquí Sergio Cruz ha hecho innovaciones a ese proceso que lo permite ser mucho más eficiente. Pero imaginemos que no solamente aplicamos esta gasificación a los residuales de los crudos pesados, sino la aplicamos a toda la producción de los hidrocarburos. Los gasificamos, obtenemos gas de síntesis en volúmenes impresionantes, y ese gas de síntesis puede coadyuvar a sustituir las importaciones y la dependencia del gas tejano que tenemos hoy actualmente, y que es una debilidad estructural para nuestro gobierno en términos de seguridad energética y de riesgo para el desarrollo y el crecimiento. Tenemos que aplicar medidas diferentes, ¿verdad? La gasificación la podemos masificar, y en lugar de tener refinerías podemos tener pretratamiento de crudo y masificar la gasificación de todos los derivados. En el otro punto, en términos de la captura y el secuestro de carbono, hay ya tecnologías que permiten, en lugar de capturar, licuar o prepararlo para transportarlo en buques, para ir a enterrarlo en pozos en otro lado, lo cual incurre en costos. Hay tecnologías que permiten aprovechar el CO2, capturarlo, pero en lugar de enterrarlo, transformarlo y aprovecharlo, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. El CO2 se puede mezclar con hidróxido de litio, que tenemos en México, ¿verdad? Y podemos producir materia prima para las baterías que se necesitan en México. Podemos comprar hidróxido de litio de los grandes productores sudamericanos, Chile, Argentina, y poder entonces transformar esa materia en este sector del almacenamiento de la energía, que es otro tema crítico. Otro ejemplo, podemos el CO2 aprovecharlo, capturarlo de las actividades industriales, de las actividades petroleras, de todas las fuentes aquellas que generen emisiones de CO2, podemos capturarlo y mezclarlo con magnesio, por ejemplo, con hidróxido de magnesio, para crear la base de los polvos que son usados en los incendios forestales, principalmente, que usted hizo mención, asociados al cambio climático. Entonces, el paradigma es, en mi opinión, es la captura y el secuestro de carbono, del carbono no es una solución. Hay que aprovechar el CO2 para activar cadenas productivas aguas abajo que permitan generar riqueza y generar empleo. Y aquí puse dos ejemplos nada más, pero con el carbonato de calcio se puede hacer lo mismo para activar el sector de los textiles y el sector de las pinturas, por ejemplo, ¿verdad? Hay tecnologías en México ya, diseñadas por mexicanos, patentadas por mexicanos, que permiten esta captura química y captura biológica del dióxido de carbono. La captura química, la que acabo de explicar, para generar esta materia prima, estos productos que pueden activar sectores industriales completos, y la captura biológica, que es a base de microalgas que reproducen pues la función de la fotosíntesis, capturan el CO2 y liberan oxígeno. Pero además estas algas, que ya están identificadas en las especies, no recuerdo yo los nombres, no soy el especialista, pero sí tengo conocimiento de esta tecnología, que ya está en baches y ahorita está haciéndose las pruebas para que pueda entrar a un proceso de flujo continuo. Este aprovechamiento del CO2 permite entonces liberar grandes cantidades de oxígeno, pero estas algas fijan y generan varios de los principales aminoácidos que son básicos para el desarrollo de la vida en el planeta. Entonces, podríamos generar alimento a partir del CO2 con esta captura biológica, en lugar de enterrarlo y secuestrarlo, ¿verdad? Estoy de acuerdo que los geólogos tendrían una tarea muy importante en analizar los yacimientos y buscar las cavernas, por ejemplo, en sal o en yesos, para poder enterrar este dióxido de carbono, pero no creo que estuviésemos resolviendo de fondo el tema del dióxido de carbono.
El dióxido de carbono también se puede utilizar para los proyectos de recuperación mejorada en los yacimientos, acelerar la extracción de esa reserva y gasificarla toda para generar todos los productos que habíamos mencionado. Hidrógeno, amoníaco, que lo podemos mezclar con el mismo hidrógeno y generar fertilizantes sin necesidad de estar utilizando el gas natural que no tenemos ahorita y que tenemos plantas y complejos petroquímicos y plantas de fertilizantes paradas porque no es humo. Sí hay que darle un giro dramático a las cosas, hay que hacer las cosas diferentes, hay que pensar no en una forma lineal, sino en una forma de cadena de valor extendida con enfoque en economía circular, con la idea de que podemos extraer de los hidrocarburos no solamente es para generar energía, sino hay una vastísima aplicación y aprovechamiento si conceptualizamos de una manera diferente y solamente son dos ejemplos, la gasificación y el aprovechamiento del carbono. Pero sí coincido con usted en el hecho de que como especie y como humanidad tenemos que hacer urgentemente algo porque el dictamen terrorífico, digamos, el pronóstico de la ONU es que si no hacemos nada, a 2050 estamos en riesgo estamos poniendo en riesgo nuestra propia especie y sería el primer caso de extinción masiva en toda la historia, al menos geológica, de la Tierra, que una especie provoque su propia extinción, lo cual sería terrible. Yo estoy seguro de que eso no va a llegar, que hemos como humanidad y como especie generado la conciencia suficiente, aún falta avanzar mucho, pero las nuevas generaciones tienen una preocupación muy profunda al respecto porque es el mundo que están heredando y son los que van a mover las iniciativas y van a cambiar y a romper los paradigmas aún antes que nosotros que estamos tratando de esbozar soluciones. Ellos sí se van a mover muy rápido, ¿verdad? Al menos es mi apreciación personal. Le agradezco los comentarios y puntos de vista, doctora Burki. Igualmente, muchas gracias por su respuesta y todo lo que sea sumar, pues, excelente, bienvenido. Bien, gracias. Pues este es de verdad un ejemplo de lo que tenemos por delante, por afinar, por discutir y por llegar a propuestas muy objetivas que sirvan de rumbo para el país, ¿no? Ya anteriormente se ha hablado de la posibilidad y necesidad de integrar un grupo como el que han comentado de geólogos, químicos, petroleros, etcétera, para llegar a hacer propuestas ya muy sólidas, muy concretas y muy claras, sobre todo para que se entiendan en todos los niveles. Y ese es nuestro trabajo inmediato que tenemos planteado en la academia. Muchas gracias. Parece que es cuanto, doctora Mónica, tiene la palabra. Muchas gracias, maestro Lepe. Tenemos, bueno, ya no leeré lo de Salvador Ortuño porque ya hizo uso de la voz con la pregunta que puso en el chat. Rolando de la Llata, estimado Adán, muchísimas felicidades, excelente conferencia. Y de Rigoberto Ruiz, que también es de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geológica, igual que el maestro Rolando de la Llata. Excelente presentación, estimado Adán, muy ilustrada y con muchísima información geotécnica que nos nutre muy sustancialmente a todos y más a los amantes de las ciencias de la Tierra. Antes de pasar a plantear una pregunta y pasar a lo de las redes sociales, la pregunta que hizo, que me envió el doctor Sergio Viñals, académico de honor y expresidente del Instituto Politécnico Nacional, quisiera, obviamente, cuando hablaba a últimos momentos el maestro Oviedo sobre la extinción de la especie, me vino obviamente a la mente la conferencia espléndida que impartió en el coloquio que organizamos en octubre pasado con la Real Academia de Ingeniería de España, y que la doctora Prol hablaba justamente sobre ese tema, y aquí quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la doctora Rosa María Prol Ledesma, presidenta de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geológica, quien organizó la conferencia de hoy y que permitió que pudiéramos disfrutar y aprender de toda la exposición del maestro Oviedo.
Gracias, doctora Pro Ledesma, por todo su trabajo y todo su empeño. El doctor Sergio Viñals dice, excelente conferencia, felicitaciones al conferenciante y a la academia. Pregunta específica. En el caso de transformación de energía solar que mencionó en la plática, ¿podría ampliar su opinión sobre las aplicaciones y capacidades por esperar? Gracias. Bueno, sin duda el país tiene un gran potencial de generación eléctrica a partir del sol, ¿verdad? Sin embargo, está en desventaja con algunas otras fuentes de generación más sofisticadas en términos de tecnología. Y voy a mencionar una, ¿verdad? Es la generación con transductores magnéticos, que ya son una realidad también. Es una fuente de generación infinita basada en los principios de Nikola Tesla. Ya se aplica en Japón y en Asia para la levitación y el transporte de los trenes rápidos y que ha sido desarrollada ya con éxito para la generación de electricidad. Es una generación de electricidad completamente limpia, infinita, y no necesita más que digamos, como los carros aquellos de Henry Ford de los de principio, un pequeño crank para arrancar y después se va solita, ¿verdad? Y hago mención a este tipo de generación de energía con transductores magnéticos controlados electrónicamente, comparándolo con la generación eléctrica a partir de celdas solares. Es evidente que tenemos un gran potencial de irradiación solar en nuestro país, pero la generación de energía con las celdas solares ya está provocando actualmente severos problemas con los grandes volúmenes que tienen que desecharse de los paneles solares en X determinado tiempo, y además tienen el inconveniente de que ocupan grandes espacios de extensiones para poder ubicarlos con una conversión de energía relativamente baja, ¿verdad? Ha sido una excelente tecnología para despertar la inquietud y hacer patente que existen otras fuentes de generación de energía más limpias, más amigables, pero creo que, en mi opinión, tendrá que sufrir una transformación tecnológica radical para que pueda estar en posibilidades de competir, por ejemplo, con esta generación de transductores magnéticos controlados electrónicamente. No hay punto de comparación. El kilowatt hora es infinitamente más barato en la generación de los transductores electromagnéticos y no ocupa espacio y no genera basura como y ya la está generando la industria eólica en la generación de energía. Sí, insisto, ha sido una excelente solución, sobre todo para la escala a nivel de generación distribuida, en donde los hogares y los pequeños comercios pueden satisfacer sus necesidades de energía sin depender de las variaciones de la red en términos de suministro y de calidad. Y ahí, por supuesto, en los sitios lejanos pueden desarrollarse actividades de transformación y aprovechamiento de los recursos naturales sin necesidad de tener o ser dependientes de la red eléctrica del país, ¿no? Espero Muchas que gracias. haya comentado suficiente al respecto para el doctor Viñals, que le envío un caluroso saludo. Muchas gracias, maestro Oviedo. Maestra Gabriela Domínguez, ¿qué tenemos en redes sociales? Si los lee de corridito para que nos responda global el maestro Oviedo, porque ya vamos sobre el tiempo. Claro, buenas noches. Leo M. Gesan, sin duda un papel muy importante considerando que México no produce más que el 1% del total de CO2, siendo China, Alemania, Estados Unidos, Japón y el resto del G8 quienes producen más del 60%. Ivonne Hernández, felicitamos al ingeniero Adán Oviedo por proporcionarnos estos importantes datos. Es todo, doctora. Muchas gracias. ¿Algún comentario, maestro Oviedo? Bueno, de mi parte nada más agradezco, que no es cualquier cosa, agradezco los comentarios de vista expresados aquí. En la diversidad de opiniones está la riqueza y el conocimiento,
y la academia nos permite precisamente en la multidisciplinaridad de todas sus especialidades encontrar estos puntos de confluencia en donde podemos movernos juntos hacia adelante todas las especialidades para construir soluciones que cumplan con el propósito de la ingeniería, ¿verdad? Hacer mejor la vida para el ser humano y ahora pensando siempre en la sostenibilidad de todas las soluciones que implementemos, no solamente pensando, insisto, en la protección al medio ambiente, el planeta, sino pensando en la sobrevivencia de nuestra propia especie. Les agradezco sus comentarios y le agradezco a Rosa María Prol, nuestra presidenta en la Academia de Especialidad, el haberme generado el espacio para poder platicar con ustedes y obviamente a la doctora Barrera por haber aceptado nuestra participación y a ustedes todos, colegas, amigos, que me permitieron expresarle algunos puntos de vista de mis amigos y colegas Sergio Cruz, Gustavo Bonilla y un servidor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Oviedo. Maestra Gabriela Domínguez, podremos proyectar el reconocimiento que le haremos llegar en persona al maestro Adán Ernesto Oviedo Pérez. La Academia de Ingeniería de México otorga el presente reconocimiento al maestro en ingeniería Adán Ernesto Oviedo Pérez por su participación con la conferencia Los hidrocarburos como elemento fundamental en la transición energética, Ciudad de México, a 31 de enero de 2023. Muchas felicidades, maestro, muchas gracias en nombre de la Academia de Ingeniería de México. Y también, bueno, pues agradecemos, lo felicitamos, agradecemos esta espléndida conferencia a la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geológica, en particular a su presidente, la doctora Rosa María Prol Ledesma. Y bueno, pues también agradecemos al personal de la Academia de Ingeniería de México, el que nos haya apoyado el día de hoy para poder transmitir esta fundamental e importante plática. Maestra Gabriela Domínguez, muchas gracias. Ingeniero José Huerta, licenciada Rivas, Nelly Fonseca, Víctor Ángeles, muchas gracias. También agradecemos a quienes están conectados por Zoom y por redes sociales y los invitamos al siguiente martes de la Academia, 7 de febrero de 2023, con un también brillante conferencista de nuestra Academia de Ingeniería de México, el doctor Guillermo Aguirre Esponda, que es académico titular de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, de la cual ha sido presidente. Actualmente es el coordinador del programa multidisciplinario de manufactura y servicios de nuestra Academia de Ingeniería de México y es presidente de ADIAT. Las características que tienen la plática de la siguiente semana es que es la presentación de un libro que lleva 15 años integrando y elaborando el doctor Aguirre Esponda, con toda la experiencia que tiene en materia de innovación, y es la presentación, la primicia, la presentación de su libro, que insisto, tardó 15 años en escribirlo y que se llama Diseñando el Futuro. La historia del principio indirecto de diseño usando para la creación de sistemas complejos y conseguir ventajas competitivas de gran alcance. Trata del método de diseño que el doctor Aguirre Esponda desarrolló desde el doctorado y aplicó tanto en vitro como en CONACYT y ahora con los emprendedores. Va a ser una espléndida plática y la primicia y presentación de este libro que es Diseñando el Futuro, el cual pues plasmará conceptos realmente importantes y que ha puesto en práctica para la formación y el desarrollo de innovación, de esa sustitución de importaciones de tecnología y que ha sido producto de una gran experiencia y que ha apoyado a través de un grupo de inversionistas a innovadores, a ingenieros jóvenes, justamente para este desarrollo de tecnología, poniendo en práctica la innovación, dejando a un lado los patrones tradicionales e incluso
lo que implica la formación de una empresa familiar, por ejemplo. Es realmente interesante y estamos en espera de la primicia de su libro. Los esperamos el siguiente martes 7 de febrero de 2023 a las 6 de la tarde y volvemos a agradecer la magnífica conferencia, el esfuerzo y felicitamos al maestro Oviedo porque el día de hoy hemos aprendido y hemos podido comentar una serie de conceptos y de cifras y de análisis fundamentales en este tema. Muchísimas gracias, maestro. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias. Que dice Oscar Monroy que la presentación del libro de Guillermo Esponda vale la pena que se haga de manera mixta, presencial y virtual para los que no puedan